Fuerza física, fuerza mental, inteligencia, disciplina. Con esas 4 palabras o conceptos describiríamos a este personaje que tenemos a nuestro lado y que resulta, ya conociéndola personalmente, algo intimidante. Lo hace sentir a uno muy chiquito. A todos y muchas gracias por la invitación a este programa. Además, me atrae mucho su belleza. Es una mujer hermosísima. De pronto la televisión no ha sido justa con usted. Unos ojos preciosos, un porte, una piel exquisita. ¿Qué más se puede pedir de un personaje que se ha entrado en el corazón de todos los colombianos? Vamos a concentrarnos en su vida, comenzando por la niña María Isabel Urrutia. ¿Qué le trae la palabra yermis a usted? ¿Qué recuerdos se le trae el yermis? A ver, el JV era la vagancia que uno tenía en la cuadra, que era jugar con unos tejitos y con una pelota se tumbaba y se empezaba ¿cómo se llama?, a ponchar el equipo contrario y eso era el juego que se tenía allí y la integración que existía entre todos los niños del barrio y de Pero la ya cuadra. usted era un poquito una mandamás en esa época. O sea que su liderazgo, que ahora se refleja también en su vida política, se inició en ese barrio Mariano Ramos, ¿no? Sí, de todas formas siempre había uno que estaba en un lado y el otro y yo siempre lideraba. Claro que mi hermana me decía que yo era tramposa porque siempre ganaba, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa infancia en general? Tu vida en el hogar. Mi infancia fue una infancia muy bonita, a pesar de vivir en un barrio humilde, en un barrio de invasión, pero los vecinos eran muy vecinos. Mi papá era también, mi papá era un líder, ese sí podemos decir que era un líder natural. Entonces él era el que organizaba, que la escuela, porque usted sabe que un barrio de invasión no tiene escuela, el que se hiciera la iglesia, entonces siempre él estaba liderando todo eso, entonces era muy buen vecino, lo conocía. Y libre de eso, mi papá tuvo muchos años un bailadero donde casi toda la gente de la comuna y del barrio los fines de semana iban allí a divertirse, entonces era un personaje muy conocido. Entonces debe ser una gran bailarina usted también, ¿no? Sí, ¿De un verdad? poquito. De salsa, supongo. Sí, un poquito, más o menos, pues me defiendo, no me cascan, ¿no? Ajá. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres. ¿Y cómo así que usted nace en Candelaria? ¿Es la única de las hermanas o de los hermanos que nace allí? ¿Por qué? Es que nosotros, mi papá se movía por el centro del valle porque trabajaba en los ingenios azucareros y nosotros casi todos nacimos. Mi hermana mayor nació en Pradera, mi otra hermana nació en San Antonio, pero eso era un corregimiento de Florida. Yo nací en Candelaria y ya mis 2 últimos hermanos sí nacieron en Cali porque ya mi papá se había trasladado a Cali. Del otro lado está Nelly, la madre, un personaje muy importante en tu vida, ¿no? Sí, mi mamá fue una mujer muy importante, además que era mi alcahueta, era la que me cubría para que me fuera a entrenar, porque mi papá, pues, como siempre, el machismo que hay en la familia y a pesar de todo, pues el barrio era un poco peligroso, entonces a él le daba miedo que nosotras saliéramos, ¿cierto? Entonces, ella era la que me acompañaba hasta el bus, me consentía, entonces me decía, tenés que llegar aquí antes que llegue tu papá de trabajar, y entonces tenía que estar a tipo 4:30, 5, a veces me cogía a la tarde porque no tenía para el bus y me tocaba venirme caminando, entonces ahí era donde se daba cuenta mi papá que había ido a entrenar, ¿no? ¿María Isabel es la única deportista de la familia o hay otros que practican algún otro deporte? Sí, mi hermano Robinson, que es el cuarto de nosotros. Sí. Robinson fue campeón nacional de 100 metros y fue récord suramericano, campeón suramericano. Y fue como el primer hombre que corrió 10 segundos en Colombia. Entonces yo lo llevé al estadio para que entrenara. Y ahora pues la que queda así como vigente es mi sobrina, que es Giovanna Triviño, que hace salto triple, vive en Puerto Rico, que está becada por una universidad allí. Bueno, hay 2 cosas entre las que más me gustan a mí en la vida, la música y el deporte, en donde los hombres y mujeres de raza negra son, caramba, el centro de todo, de ese universo musical, sobre todo la música nuestra, del Caribe. Y en cuanto al deporte, pues ni hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fuerza que traen ustedes a la vida, que se impone por encima de todo?
¿Cuál es? Háblenos un poco del biotipo de los deportistas de raza negra. Yo pienso que es el biotipo, ¿no? Sí. Y es en las ubicaciones donde estamos en el mundo. Estamos en el mundo en países difíciles, por decir algo, en Colombia estamos en regiones bastante difíciles, en lugares muy apartados donde o toca caminar mucho o toca implementar la fuerza para poder sobrevivir. Entonces, también se debe a toda esa destreza que se ha tenido que dar, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar el relato de la María Isabel Urrutia, deportista. Tu llegada al deporte, cuando tocaste la primera vez la puerta de un gimnasio, ¿por qué te interesó el deporte? ¿Qué te atrajo? A ver, fue como un tema casual. Yo, por ejemplo, no empecé en levantamiento de pesas, yo empecé en atletismo. Y empecé en atletismo por casualidad de estar gamineando ahí en la calle, como dice, jugando Jamie. Había un entrenador que la Liga de Atletismo había mandado para los barrios a buscar talentos y me vio allí y me llevaron al parque que queda en el barrio, que en esa época se llamaba Mariano Ramos, con la medalla, ahora se llama María Isabel Urrutia. Entonces ahí hay una pista de atletismo, nos pusieron a correr, nos pusieron a saltar y a hacer lanzamiento de pelota. Y pues a mí no me gustó correr, tenía la capacidad de correr, pero no me gustaba. Y a los 8 días siguientes nos llevaron al chequeo para ir a un campeonato nacional. Y bueno, logré hacer la marca mínima para estar en el campeonato nacional. Vinimos a Bogotá. ¿Qué a un disciplinas? campeonato en lanzamiento de pelota y lanzamiento de bala. Ahí empecé yo como deportista. Entonces, imagina uno viviendo, en esa época se llamaba Unión de Vivienda Popular, hoy es Mariano Ramos, Comuna 16. Entonces, llegar uno ya y salir a Bogotá, venir a Bogotá a ver los edificios, salir como dice, la parte central de Cali, que era ir a San Fernando, al Estadio Pascual Guerrero. Fueron muchas cosas que se encontraron que para mí fueron muy interesantes y que me gustó por eso el deporte, ¿no? Y ya empecé a entrenar, ahí es donde mi mamá siempre me acompaña, me cubre para que mi papá no se dé cuenta, una serie de cosas. Y vine al campeonato nacional, hice récord nacional infantil y quedé seleccionada para ir al campeonato suramericano, entonces ya era famosa, ¿no? Sí, pero lo extraño es que dejaste el atletismo y te pasaste a la halterofilia. ¿Por qué? Yo hice atletismo, lo que pasa es que yo me pasé a la halterofilia ya casi a los 26 años, 24, 26, 23 años, perdón. Pero lo que hice fue como alternar los dos deportes, hacía el levantamiento de pesas, empecé en el 89, fui subcampeona del mundo. Caramba. Entonces ya como que uno ya volvía a coger como el ánimo de entrenar y eso me hizo pasarme a empezar a hacer pesas. Este gancho que tú lo has nombrado ya 2 veces, es de alguna manera tu descubridor como pesista. Como levantadora de pesas, sí, gancho fue ¿Qué tiene este hombre que es tan polémico? Unos lo atacan, otros lo defienden. ¿Quién es este señor Gancho? ¿Usted ha visto que los malos los atacan? No, los malos no se atacan. Cuando usted es bueno es que tiene enemigos. Es que Gancho es muy buen entrenador. Entonces el rigor que tiene Gancho, además que fue militar, Gancho fue coronel de Bulgaria, todo esto, entonces tiene toda una disciplina desde el principio de que uno debe llegar 15 minutos antes del entrenamiento para organizarse, estar listo y ahí ya empezar su entreno. Entonces eso no nos gusta a los colombianos porque no somos incumplidos por naturaleza. Sí. Y a él pues nos tocaba cumplir con ese rigor de lo que él es. Además que para uno ser gran deportista, el entrenador debe ser sanguinario, si no, uno no sirve para nada. Bueno, la atleta María Isabel Urrutia pasó a la historia, quedaron unas medallas, quedaron unos trofeos que seguramente todavía están en tu casa y surge una pesista llamada María Isabel Urrutia que comienza a conquistar títulos y a ganarle a sus competidoras. ¿Qué cambió en la vida de esa mujer? Pues cambió mucho porque cuando
empiezo ya a estar dentro de las 3 mejores del mundo y a veces ir a un campeonato mundial y ser subcampeona, uno como que le queda como el amarguito y no, la próxima voy a ganar, entonces ya es entrenar más duro, ya es tener una responsabilidad libre de eso, tener a Gancho como entrenador que pues no le perdonaba a uno el que uno perdiera una repetición. Para él las enfermedades no existen, entonces es flojera de uno, entonces todo ese tipo de cosas no son fáciles, entonces asumir uno esa responsabilidad para poderse quedar en el deporte es cambiar todo. Esa jovencita María Isabel Urrutia, yo digo que no tenía mucho tiempo ni para novios, ni para ir a bailar, ni para escuchar música, ni para entretenerse en otras cosas. Toda su vida estaba concentrada en el objetivo de llegar muy lejos en el deporte. Desde los 13 años me tocó asumir una responsabilidad y es ayudar a mi familia, estudiar, entrenar y tener resultados. A ver, a pesar de venir de una familia donde con el negocio que mi papá nos sobrevivíamos y con eso podíamos vivir, el dejar la música, el no rumbear, para mí no fue importante. Eso lo hago ahora y paso rico. Mejor que si me tocara ir a entrenar, como dice el dicho. Bueno, ya ven, esa risa contagia, es una risa maravillosa de una mujer feliz, una mujer triunfadora. El nombre Daniel Balanta, ¿qué te sugiere? Daniel, yo creo que fue el ángel que yo pude tener porque fue el que me descubrió como deportista y fue el que me llevó al estadio y de ahí parte y nace lo que es María Isabel Urrutia, ¿no? Bueno, cuando comenzamos la entrevista empezaste a hablar bueno, enfocamos inmediatamente en la medalla olímpica, medalla de oro. Te hicieron bajar, dijeron baja de categoría y perdiste muchos kilos. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuántos kilos ya bajaste? Ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Ni me acuerdo, ni quiero acordarme. A ver, yo siempre competí en la categoría de más de 75. Yo pesaba alrededor de 105, 107 kilos más o menos para competir, pero para entrenar siempre tenía 115, 118 kilos. Y entonces, obviamente ya con la decisión de bajar a la categoría anterior, entonces empezamos un proceso primero de recuperación de la rodilla que me la ayudó a hacer inicialmente el profesor Lastra. Él me hizo toda esa parte cuando estuvimos aquí en Colombia y empecé a hacer pues dieta, dejar de comer, pero yo llegué a la conclusión que para bajar de peso ni las pastillas ni nada de eso sirve, sino dejar de comer. Pero, por ejemplo, y hacer actividad física. ¿En un día normal qué comías? Así. En un día, o sea, normalmente los nutricionistas lo que me hacían era una dieta porque tenía que bajar, eliminar toda la grasa que tenía en mi cuerpo y todo. Y habían días que solo se pronosticaba comer 250 gramos en todo el día de comida, entonces me la repartían sin dejar de entrenar todo esto. Claro. Sin dejar de entrenar y tener que hacer cardio, porque es la única forma de bajar. El levantamiento de pesas no te baja de peso, antes tenés la tendencia a subir un poco de pesos a veces. Y llega el momento cumbre, el día D, como se dice, y enfrentas a tus rivales, a Ruth Peifo y la china Yi Huangpu. No, yo creo que mi película ya estaba montada y ya había un objetivo y el objetivo era estar en el podio. Eso partió en el momento en que me fui para Bulgaria. Durante esos 9 meses solamente pensé en que no sabía qué medalla iba a ganar ni nada de eso, pero el objetivo era estar en el podio olímpico y entrenaba con ese objetivo. El día de la competencia lo que hicimos fue sencillamente prepararnos. Además era que el lugar de competencia donde estaba la villa teníamos 2 horas 40 minutos de distancia. De distancia, entonces en la mañana había que entrenar, entonces eran casi 4 horas que gastamos porque hubo que ir a hacer un poco de entrenamiento en la mañana como para desestresarse un poco y relajarte. Y que el tiempo sea más corto, ¿cierto? Sí. Y el último saunazo. Ay, Dios mío. Ajá. El último saunazo para estar como al ¿Tope? Al tope de bajar unos 100 gramitos, porque todo tenía que tenerse calculado, ¿cierto?
Y llega el momento cumbre, y están tus competidoras ahí, y No, tú, a ver, no, pues se ¿cómo hace la transcurrió eso? presentación, no, se hace la presentación y todo. A ver, yo tenía muy buena empatía con Gancho porque era que la competencia no la manejaba yo. El problema es que cuando el deportista quiere manejar su competencia, él no puede ser entrenador y deportista. Entonces, yo creo que el secreto del éxito mío como deportista es que yo no escuchaba a nadie más ni hacía nada más que no me dijera Gancho. Yo creo que si en una competencia me quitaban a Gancho, allí yo perdía, porque era que yo solamente hacía lo que él me decía, ¿cierto? Entonces a veces nosotros como deportistas nos ponemos a inventar. Sí, Y entonces la última semana cambiamos cómo vamos a entrenar, no sé qué. Yo he visto mucho eso en los deportistas y ahí viene a veces el fracaso de uno. Dice, no, que mi entrenador es malo. No, el éxito está en uno, en escuchar a su entrenador. Y yo, el gimnasio puede estar gritando, podía estar pasando lo que estuviera pasando y yo lo único que escuchaba era Gancho y siempre fue así, ¿no? Entonces eso, creo que eso me sirvió mucho y en los Juegos Olímpicos el manejo de la competencia la hizo Gancho, lo único que yo hacía era ir a hacer lo que él me decía, entonces claro. ahí fue el éxito. Y en el momento en que supiste que ganas la medalla de oro, ahí sí, ¿qué pasó por la cabeza de María Isabel? No, a uno no le pasa nada, mire, lo que pasa es que el levantamiento de pesas es muy particular, ¿cierto? Si vos terminás antes tu competencia y estás en unos Juegos Olímpicos, salís de la competencia. Hay que esperar, Seas que seas medallista, sea que no, porque inmediatamente te llevan y te ponen en manos, en recaudo, que se dice recaudo, te ponen en recaudo de la clínica que está haciendo y del Comité Olímpico Internacional que está haciendo la prueba doping, ¿cierto? Entonces eso es con tanto hermetismo y todo eso de que no te pueden pasar agua, que no te pueden saludar ni nada, sino hasta que orinas, como dice el dicho. Claro. Hasta que no orinas no tienes derecho a salir del sistema. Entonces, ¿qué pasa? A mí me sacan del lugar de competencia y me llevan a la clínica donde se hace la prueba y todo, y yo no sé qué está pasando en el coliseo de competencia. Entonces, cuando ya terminan las otras dos competidoras, sus intentos que le faltaban, entonces ahí sí me mandan y me traen del lugar del médico y me siento a esperar con 3 personas, así que lo cuidan a uno porque no se le puede arrimar nadie. Y ya dejan entrar a Gancho y Gancho me saluda y yo le pregunto, Gancho, ¿de qué quedé? ¿Cómo nos fue? Me dijo, muchacha, usted muy mala, quedó bronce, hicimos. Yo dije, ay, pucha, bueno, pero es algo, le dije yo así. Me dijo, no, hija, ganamos oro. No, claro, esa es una felicidad Pero ahí inmensa. no empieza a venir así de golpe a tu cabeza los viejos, los hermanos, los compañeros del Mariano Ramos, el barrio donde te hiciste mujer, todo eso, los recuerdos, incluso las derrotas que tuviste, yo creo que ahí llegan y se agolpan en la mente en ese momento. Claro, llega todo y llega es como un tema en el cual una revancha, ¿cierto? Y la revancha era porque de todas formas yo me había ido desahuciada de Colombia, ¿cierto? Y me había ido desahuciada porque decían que que ya estaba muy vieja, que tenía una lesión muy grave y que era imposible bajar tanto de peso y lograr tener un resultado. Entonces Gancho siempre les dijo, yo soy un especialista y yo sé cómo hacer un deportista. Y entonces me tocó irme con esa derrota de no tener la colaboración de mi federación, de no tener el apoyo total, porque no fue total, sino parcial de Coldeportes, pero tenía algo muy fundamental y era que yo tenía un contrato con Bavaria, pero lo administraba el Comité Olímpico. Entonces yo les dije, no me paguen nada, no me den nada, yo me voy cuando esté lista, me pagan lo que me deben y ya, y me fui. Hay mucha gente que no se imagina que María Isabel Urrutia fue funcionaria pública. Si yo te pregunto, ¿qué ecos despierta en tu memoria el número 113 y el número 114? Esa fue la oportunidad que tuve para poder sobrevivir. Cuando íbamos a ir a un campeonato suramericano en Chile, entonces mi papá no me dejó ir porque pues decía que tenía que ir a trabajar, ¿cierto? Ya él había llegado de Venezuela con una pierna, había tenido un accidente manejando un tractor, entonces
llegó con una discapacidad de la pierna, entonces pues nos tocaba a las mayores trabajar, ¿cierto? Entonces de ahí que no me dejaba ir al Campeonato Suramericano de Atletismo en Chile y entonces me dieron trabajo en empresas municipales de Cali. Entonces me tocaba atender, o atendíamos el 113 o el 114, que eran, entonces, el uno era de información de todo lo que era la información comercial y los números abonados que había. Y el 114 eran los daños de teléfonos de la ciudad. Correcto. Bueno, ahora vamos a dar un salto al presente. Año 2012, Juegos Olímpicos de Londres, que tú vas a seguir desde afuera, viendo los toros desde la barrera. ¿Qué posibilidades le ves a Colombia en tu disciplina? Ya llevo 12 años fuera de la barrera, atrás de la barrera, mirando. No, a ver, hemos visto que ha ido creciendo las oportunidades, primero, y creo que el 2000 marcó el deporte en Colombia, ¿cierto? Y fue el que los deportistas colombianos se dieron cuenta que tenemos condiciones con que buscar las medallas en Juegos Olímpicos. Y hoy vemos que tenemos muchísimas oportunidades de estar en el podio. Y para mí eso es importante, el que hoy gracias a que fuimos medallista de oro en unos Juegos Olímpicos, los demás compañeros ven que tenemos todas esas condiciones para hacerlo y hemos visto que desde ahí no nos hemos bajado del podio, siempre hemos estado ahí con bronce, con plata y yo creo que puede en cualquier momento llegar el oro para nosotros. Pero hay una tercera María Isabel Urrutia, la María Isabel Urrutia política, la que ganó un escaño en el Congreso. Sí, yo creo que inicialmente la primera vez que llegué al Congreso de la República, llegué por el cariño que la gente tenía por ese amor de dar un agradecimiento y de ver que yo demostré que se podía y tener las condiciones. Estuve dos periodos en el Congreso de la República. Correcto. ¿Qué hiciste en el Congreso para apoyar a los deportistas y al deporte en general? A ver, hicimos varias reformas, como fue la más importante, creo, y significativa, dos muy importantes y significativas para el deporte colombiano, y es que hoy estamos aquí en el Centro de Alto Rendimiento, lo que se le ha invertido al Centro de Alto Rendimiento, con lo que hemos hecho Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Juegos Nacionales. La misma, pero en algo sí me condeno un poquito porque igual no soy administradora ni administro esos recursos, ¿cierto? Y es que la 788 sirvió para eso cuando hicimos la reforma tributaria en el 2002, donde se aumentó 4 puntos de la telefonía celular y eso sirvió para hacer todos estos eventos. Pero en lo único que el gobierno no ha cumplido claramente es en la preparación de los deportistas al ciclo olímpico, que esa sí yo la veo con una falencia, que así como tenemos plata todos los años del recaudo de esos 4 puntos, así mismo debieran preparar los deportistas 4 años y no el último año con todas, ¿no? Entonces es en lo único, pero eso ya no es culpa mía, eso ya es culpa del que administra. Sí. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿O quieres agregar? La reforma importante que se hizo es, por ejemplo, yo no tengo pensión vitalicia por el deporte, yo tengo mi pensión porque me pensioné en empresas municipales de Cali como operadora. Pero seguramente si no tuviera eso estaría vaciada porque me tocaría esperar cumplir 50 años y todavía estoy muy joven, no tengo todavía 50. Entonces lo que hice fue hacer una... Joven y sin compromiso. Bueno, entonces lo que hice fue hacer una reforma porque los regímenes especiales en Colombia se acabaron, los regímenes especiales de pensión, entonces lo que hice fue quitarlo de pensión vitalicia a los deportistas a 50 años y ponerla inmediatamente, que ellos sean campeones centroamericanos, panamericanos, mundial o olímpico. Excelente. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué centroamericano y panamericano? Porque es que a veces es más duro competir en unos Juegos Centroamericanos o unos Juegos Panamericanos que en un campeonato del mundo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los muchachos de atletismo se encuentran con el récord del mundo de Cuba, por ejemplo. De atletismo. Por ejemplo, hagamos 100 metros, un corredor de 100 metros en Colombia, cuando va se encuentra con los jamaiquinos, que dentro de ellos están los mejores del mundo, exacto. Entonces, póngase a ver, si él llega a ser campeón centroamericano, es campeón olímpico.
Entonces, Imagínese. y hay muchos deportes que tienen esa característica porque se encuentran con Canadá, se encuentran con Estados Unidos, se encuentran con las islas y entonces es duro competir en estos eventos. Entonces, por eso lo bajamos a esos dos niveles, centroamericano, panamericano, e inmediatamente ellos sean campeones o sean medallistas, pueden acceder a su incentivo deportivo de por vida. Claro. ¿Qué viene ahora en la vida pública de María Isabel Urrutia? Casarme, ay no, mentira. Yo le voy a dar unos nombres o unos conceptos o frases y usted me hace un comentario lo más breve que se le pueda ocurrir. Una cazuela de mariscos, ¿con quién la compartiría? Conmigo misma. Con un muy buen amigo. Ok. ¿Cocinar o lavar los platos? ¿A quién le echó el chisme? Cocinar. No lavo los platos. Ajá. Eso no está dentro de mis hobbies, no. Bueno, ¿salsa o bolero? Todo. Muy bien. ¿Qué prefieres ver? ¿Un debate de control político, ahí donde se echan vainas ahí los políticos en el Senado, o una transmisión de Juegos Olímpicos? Pues una transmisión de Juegos Olímpicos. ¿24 medallas mundiales o 35 proyectos de ley? A ver, 24 medallas, pero más proyectos. ¿Se ven más micos que lagartos o viceversa? No, ellos se roban el espacio. Buenísimo. Álvaro Uribe Vélez. No, es que Déjalo no, así. no, dejémoslo así mejor. No, fueron 8 años que le hice oposición, no coincido con la forma de la seguridad democrática como la plantearon. Y hoy los vicios que tenemos de la seguridad democrática, lo que está pasando en el Cauca, es ese resentimiento y todo la contracción que hubo en el país 8 años. Petronio Álvarez. Ah, no, Petronio Álvarez, el que no va se jodió. Es lo mejor. Gancho Khrushchev. Gancho, mi padre, mi constructor. Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, un gran hombre, yo pienso que de los mejores entrenadores de fútbol colombiano, con errores y todo que a veces el trago es como cuando tienes la irresponsabilidad de montarte en un carro tomando, ¿no? En Cali. No, en Cali lo que tengo, lo que soy, se lo debo porque tuve la oportunidad de tener un salario mensual. Bencos Biojó. Benco Biojó es la inspiración de la resistencia negra, de buscar unos derechos y que las nuevas generaciones se nos ha olvidado tener esa rebeldía de Benco Biojó. José Ramón Bejarano. José Ramón, importante para nosotros. Martin Luther King. Para mí no tanto, porque yo quisiera que existiera un personaje muy parecido para lo que puede ser las Américas. Eso fue una expresión de los afroamericanos, pero creo que nos ha faltado a nosotros tener ese tipo de líderes en Colombia. ¿Educación física o derecho? Las dos. Pues divorciada de la educación física, porque cuando uno se hace político tiene que ser abogado. Así tenga todas las bases del derecho, pero le termina faltando el cartón de abogado y voy a empezar a estudiar derecho por eso. Bueno, para el final, un guiño a la nostalgia, el río Pance. Ah, no, pues que ese es el rumbeadero de todos los caleños y ahí es a donde uno pasa bien y creo que es el paseo más económico y familiar para los caleños y vallecaucanos. Bien, muchas gracias. No, usted muchas gracias. La grandeza de María Isabel Urrutia, única medalla de oro olímpica de Colombia, radica en su voluntad de acero, que le ha permitido echarse el mundo sobre los hombros. María Isabel, la única. También ella pasó por Señal Deportes, en La Jugada.